Estamos a 26 de septiembre del año 2021 y en este día queremos pedir por Teresa Zavala Palacios, por su eterno descanso, por el eterno descanso de Tere Arellano Gutiérrez, de Juan Velázquez Antonia, de la señora Santos Revilla, de la señora Refugio Galván, de todos los misioneros josefinos que han pasado de este mundo a Dios, de Rosy Herrero y de Sergio Cruz Sánchez. Quiero pedir también por la salud de Teresa Hernández Macías, de Daniel Hernández Martínez, de Miguel Cabrera, de Jonathan Valdés, de Carlitos López Marañón, de Felicitas Martínez Carrizales, de Heréndira Juárez, de María Rosa Muñoz, de Martina Reyes, de los misioneros josefinos que están enfermos, de Tomás Robles García, por las intenciones de Luis, Mariana, Javier y Miguel, por los secuestrados para que sean liberados y por los desaparecidos para que sean encontrados. Y cantamos. Somos llamados a celebrar que Cristo resucitó. Juntos venimos en torno al altar, pecado y muerte venció. Somos iglesia, somos familia, somos el pueblo de Dios. Somos iglesia, somos familia, somos el pueblo de Dios. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Y en este día en que celebramos que Cristo ha vencido el pecado y la muerte, damos juntos gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria.
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Ponemos todas las intenciones que dijimos al inicio de esta Eucaristía y ponemos también todo lo que ustedes tienen en el fondo de sus corazones. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Números. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se los dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaba profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamenten ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes,
como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran en el mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes dos textos que nos regala hoy la liturgia. La primera lectura es del libro de los Números. Moisés pasó como por una especie de crisis. ¿En qué sentido esta crisis? Tuvo un problema porque él, como tenía el Espíritu de Dios invadiendo al pueblo, pues muchos acudían para resolver sus problemas. Entonces Moisés en cierta medida era como un juez que fallaba cuando algo estaba mal, fallaba a favor de una persona o de otra. Es decir, decidía cuál de las dos personas estaba haciendo lo correcto y cuál de las dos personas estaba yendo en contra de lo que era justo. Entonces Moisés en esta tarea o en esta misión que tenía, de repente se ve sobrepasado. Entonces llega un momento en que le dice al Señor pues que ya no puede. Entonces se le dice que escoja 70 ancianos, ¿verdad? Que tengan virtud y que ellos le ayuden pues a llevar esta carga del pueblo. Y entonces tenemos este texto que nos presenta hoy, Números, y dice: en aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés, tomó el espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Es decir, que hablan en nombre del Señor. Y estos que de repente, así como Moisés tenía esta sabiduría, pues ellos también empiezan a tener una sabiduría especial, pues para compartir esta misión que Moisés tenía solo, ahora la va a repartir con estos 70. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la tienda de reunión,
eran de los elegidos, ya comenzaron a profetizar en el campamento. Como estos, aunque no están en el lugar señalado, también dan prueba de que Dios ha descendido sobre ellos. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, les dijo: Señor mío, prohíbeselos. ¿Verdad? Pues, para el pensamiento de Josué, no están aquí en el campamento, en donde han recibido Josué pues, el don de Dios, y aquellos que están fuera, pues vamos a prohibirse. Pero Moisés tiene una visión más amplia, y por eso Moisés va a decir: ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todo ellos el Espíritu del Señor. ¿Por qué dices tú, Moisés? Porque cuando el hombre o la mujer reciben el Espíritu de Dios, pues pueden hablar las maravillas de Dios. Cuando un hombre o una mujer reciben de Dios ese Espíritu, entonces pueden hacer las cosas justas. Ya no se necesitaría juzgar, ya no se necesitaría un guía para ver qué está bien o qué está mal. Y por eso dice: ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Esta es la primera lectura. Nosotros después tenemos en el Salmo 18, este salmo le da distintos nombres a la palabra de Dios, pero junto a darle distintos nombres, al ir enumerando estos nombres distintos de la misma palabra de Dios, tienen un efecto, y por eso dice: la ley del Señor es perfecta de todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Entonces, esta palabra de Dios reconforta el alma, hace sabio al sencillo, siempre es estable, es verdad y justicia. Y aunque la palabra de Dios no es muchas cosas, podemos todo nuevamente ver que reconforta las personas. Y lo que piensan en el Salmo 18 es lo siguiente: aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con piedad, ¿quién no falta en mí sin arrepentirme? Perdona mis errores en paz. Porque a veces uno es débil, o a veces uno es de visión corta, o a veces de repente uno se equivoca en la apreciación, y entonces puede fallar a estos mandamientos del Señor. Puede fallar a esto que el Señor, a este camino que el Señor les señala. Cuídame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Porque el que es orgulloso, pues no acepta la corrección. El que es orgulloso no acepta que se equivoca. El que es orgulloso piensa que está bien en todo. Así del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre. Este es el Salmo 18. Después nosotros tenemos en la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. La carta del apóstol Santiago la hemos venido leyendo los domingos anteriores, y en este domingo Santiago va en contra de los ricos. Y aquí va a hablar de la suerte de los ricos. Lloren y lamenten-se ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecido está su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han apresurado un castigo para los últimos días. ¿Y por qué esta suerte de los ricos? ¿Por qué tanta dureza contra los ricos? A continuación viene el porqué de esta suerte que van a tener. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Si recordamos nosotros en el libro del Génesis, cuando Caín mata a Abel, el Señor dice: Caín, ¿qué has hecho? La sangre de Abel está clamando hasta mí. Y así pues también cuando alguien defrauda un salario, cuando alguien no le da lo que le corresponde a una persona pobre, nada más abusando del poder que tiene, ¿verdad? Entonces ese salario también
clama contra los ricos. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Así como el pueblo de Israel, los gritos del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto llegaron a los oídos del Señor, pues así también los gritos del pobre llegan hasta el cielo. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. La soberbia del rico, la prepotencia del rico, insensibilidad de la persona poderosa es la causa de por qué van a llorar y lamentarse esos ricos. Esto es lo que nos presenta hoy Santiago. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy el evangelista San Marcos, dice que en aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Esto nos recuerda mucho lo que leímos en el libro de los Números. Esos ancianos, Eldad y Medad, que reciben el Espíritu en otra parte donde no era el campamento donde estaban los 70. Y pues aquí nos presenta a alguien que está expulsando demonios, como un exorcista. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. La razón se la da a continuación. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y viene algo más. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Como esas pequeñas cosas hechas por Cristo van a tener una recompensa. Van a recibir algo más aquellos que hagan algo por los discípulos del Señor. Pero ahora viene otra cosa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Aquí Jesús plantea cómo el escándalo puede hacer que alguien sea rechazado por el Señor. El hecho mismo de que se le ponga una rueda de molino en el cuello y sea arrojado al mar, pues es para que se vaya hasta el fondo, ¿verdad? Porque esas piedras de molino, no nos imaginemos los molinos chiquitos con los que molemos el maíz, sino eran molinos grandes que movían las mulas, ¿verdad? Para triturar los granos. Entonces, este es lo que dice Jesús. Y por eso viene algunas cosas que pueden ser ocasión de escándalo. Escándalo quiere decir lo que hace tropezar. ¿Y lo que hace tropezar en qué? En tropezar en la fe en Cristo, el tropezar en el amor al Señor, lo que hace tropezar en el abandonar el camino del Señor, lo que provoca estas cosas. Y por eso dice: si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura vemos cómo Moisés, que les decía yo que tenía como un peso grande, Dios elige a 70 ancianos para que se les reparta el Espíritu. Y pues es lo mismo que pasa ahorita en la iglesia, ¿verdad? De repente pues no es que el Papa Francisco pueda cargar con toda la iglesia. Y de repente este Espíritu se reparte entre todos nosotros que formamos parte de la iglesia. De hecho, desde el bautismo nosotros recibimos del Espíritu Santo. En la confirmación recibimos también el Espíritu Santo. A los que tenemos un ministerio dentro de la iglesia o un servicio de la iglesia, también en el orden sacerdotal, se nos da también un poder especial que viene del Espíritu.
Y entonces nosotros tenemos como compartir esta misión de dar a conocer al Señor, de hacer que la gloria del Señor crezca, de hacer que la gloria del Señor la conozcan más y más personas. Nosotros estamos llamados a dar ese testimonio. Decía Moisés, ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu Santo. Y es importante que todos los que tenemos el Espíritu de Dios, pues lo demos a conocer, lo testimoniemos, no lo opaquemos y que realmente demos fe de que Dios nos está moviendo, de que Dios nos está inspirando, de que Dios nos está empujando a hacer cosas maravillosas, de que Dios es el motivo por el cual nos movemos, como se dice, existimos y vivimos. Y esto será importante porque el Espíritu de Dios dará fe de que Dios sigue actuando en medio de su pueblo. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 18 decíamos que la palabra de Dios reconforta el alma, hace sabio al sencillo, es santa y para siempre estable esa palabra, y es verdadera y es justa esta palabra. A pesar de que hay perfección en esta palabra y nos reconforta y nos da una base, ¿verdad? Que no cambia y es verdadera y justa, pues de repente a veces nosotros pues no la queremos. O de repente hacemos oídos sordos a esa palabra. O de repente la despreciamos. O de repente, como se dice, la ninguneamos. O de repente no le damos el valor suficiente que tiene esta palabra. Y hay que tener como esta plegaria del salmista del Salmo 18 que dice, aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Porque a veces como bautizados, como consagrados, como personas que tenemos diferentes ministerios o servicios dentro de la iglesia, de repente pues fallamos. Y a veces queremos ser personas distintas, queremos ser personas buenas, queremos ser personas honestas, queremos ser personas sinceras, queremos ser personas que hacen bien las cosas, pero de repente fallamos. Y esta oración que hace en el Salmo 18 es, perdona mis errores ignorados. Pedirle al Señor, ¿verdad? Que no actuemos de mala voluntad en contra de esta palabra. Que voluntariamente no hagamos cosas malas en contra de esta palabra que nos es regalada. Cuídame, Señor, de la soberbia. Porque ahorita pues generalmente a veces decimos no te metas conmigo, no te metas en lo que no te importa, a ti qué, quién te llamó, cosas por el estilo, porque a veces no queremos cambiar, porque a veces no queremos corregir el rumbo. Y entonces hay que pedirle al Señor la sencillez de corazón para ser fieles a esta palabra que nos da justicia, a esta palabra que nos da verdad, a esta palabra que nos estabiliza, a esta palabra que nos reconforta, a esta palabra que nos hace sabios. La segunda lectura de la carta del apóstol Santiago es importante esto que nos presenta hoy Santiago. Hace ver la suerte de los ricos y es una suerte como dura de llevar. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Y hace ver cómo en lo que ponían sus riquezas se va acabando. La polilla se come los vestidos. El moho hace inservible el oro y la plata. El fuego consumirá la carne. ¿Y por qué? Yo les decía, porque se ha defraudado al pobre, porque se han entregado a los lujos y porque de repente no se han, vamos a decir, preparado para este encuentro con Dios.
Y nosotros a veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? De repente pensamos que la riqueza pues lo es todo, o que los vestidos son todo, o que la comida lo es todo. Y no, ¿verdad? Hay cosas que van a pasar. La suerte de los ricos no está porque tuvieran vestidos, o porque tuvieran oro, o porque tuvieran comida. La suerte de los ricos va a ser una desgracia porque han defraudado. La suerte de los ricos va a ser una desgracia porque no han escuchado el clamor de los pobres. La suerte de los ricos va a ser una desgracia porque han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Y como a veces la indiferencia que reina en nuestro mundo, pues a veces nos hace cómplices de esto. Así, de repente tenemos lo necesario y no nos importa qué le pase a los pobres, y no nos importa cómo tratamos a la gente humilde, y no nos importa qué está pasando con la gente que no tiene lo necesario para vivir. No nos importa si con nuestras actitudes estamos ofendiendo a un pobre. No nos importa si estamos reteniendo el salario de una persona a la que nosotros le debemos, vamos a decir, sus servicios. No nos importa si alguien se está muriendo por nuestra causa. Nos portamos como ricos. Entonces, Santiago nos invita a la sensibilidad. Santiago nos invita al ser solidarios. Santiago nos invita a no ser indiferentes. Santiago nos invita a ser sensibles, ¿verdad? Este es el corazón del mensaje de Santiago. No es meter miedo, sino el realmente cambiar nuestra manera de pensar que somos, vamos a decir, explotadores, de pensar que somos gente que pone el pie sobre los demás, a sentirnos como hermanos, a sentirnos sensibles, a sentirnos cercanos, a sentirnos que vibramos y que somos compasivos y misericordiosos como lo es el Señor con nosotros. Esto con la segunda lectura. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Marcos, eh, habla de esto, de este que expulsaba demonios en el nombre de Jesús y que Juan se lo prohíbe. Y Jesús que le dice, no se lo prohíban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Y a veces nosotros, por ejemplo, en la iglesia, de repente nos encontramos con personas que de repente son muy buenas, que de repente son cercanas, que son afables, que son sencillas, que son humildes y que de repente hacen cosas muy bonitas y tienen actitudes hermosas y que pensamos que porque no son de la iglesia, pues no son de los nuestros. Claro que sí, hay personas que nos ganan, ¿verdad? En esas actitudes. Y por eso no tenemos que ponernos celosos de que alguien de repente que no viene mucho a la iglesia, pues haga cosas bonitas, ¿verdad? No hay que criticar su religiosidad, ¿verdad? No hay que criticar porque no viene a la iglesia, cada quien sabe sus motivos. Pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios puede obrar de diferentes maneras. Lo ideal es que todos viniéramos a misa los domingos, lo ideal es que todos hiciéramos nuestros sacramentos, lo ideal es que todos lleváramos un camino de vida según el Señor. Y por una u otra razón no se implica de manera dinámica en la iglesia, pero que si nosotros tratamos con esas personas, son buenas, son honestas, son sinceras, son sencillas, son amables, son afables, y entonces pues no hay que criticarlas, ¿verdad? Simplemente pues hay que acompañar, y yo creo que eso es una cosa importante. Decía también Marcos que todas las cosas que una persona haga por los discípulos de Jesús, por los que están siguiendo el camino de Jesús, eso no va a quedar sin recompensa. Y creo que es importante tener como estos detalles, ¿verdad? Porque a veces nosotros que no solamente pensemos en los servidores como las monjitas, los religiosos, los padres, los obispos, no, sino también esas personas humildes que no tienen que comer, que no tienen lo necesario y son cristianas
y sabemos que son personas apostólicas, que son personas que hacen que este mundo, que nuestras comunidades sean buenas, pues también lo poquito que podamos dar no va a quedar sin recompensa. Y una invitación a la conversión. Si tu mano, si tu ojo, si tu pie son ocasión de pecado, córtatelo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Verdad? Pues no quiere decir que agarremos un cuchillo y nos cortemos la mano o nos saquemos los ojos o no cortemos el pie. Tiene que ver en cómo nuestra mano puede ser una ocasión de pecado si agarramos cosas. Pero cómo nuestra mano puede ser ocasión de bendición cuando la abrimos para acercar cosas a los otros. Cómo nuestros ojos pueden ser ocasión de pecado cuando nosotros vemos y juzgamos. Cuando nosotros vemos y pensamos mal de las otras personas. Cuando nosotros vemos y de repente vemos a las personas mal, ¿verdad? Porque no piensan como nosotros. Pero ¿cómo pueden ser causa de bendición cuando nosotros vemos y nos fijamos en la necesidad de los otros para ayudarlos? Cuando nosotros vemos y bendecimos. Cuando nosotros vemos y corremos a dar una mano al que lo necesita. O nuestro pie, ¿cómo puede ser ocasión de un pecado nuestro pie? Pues hay gente que usa su pie para patear, para lastimar, ¿verdad? Para hacer el mal. Encamina sus pasos para ir a hacer cosas que no están bien. Pero también cómo podemos usar nuestros pies para encaminarnos, para ir a visitar a un enfermo. Cómo podemos utilizar nuestros pies para dar unos pasos y levantar al que está caído. Cómo nuestros pies pueden ser un medio para que nosotros vayamos hacia la gente que sufre, hacia la gente que nos necesita. Y entonces en ese sentido va esta invitación de Marcos, de Jesús, lo que dice en el Evangelio de San Marcos. No nos invita a una mutilación, nos invita a una conversión, a que nosotros seamos distintos. Por eso pidámosle al Señor que nos conceda esto que nos ha regalado en sus palabras y que nosotros podamos convertir nuestro corazón, que nosotros podamos testimoniar este amor que nos viene de Dios a través de la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer nuestra profesión de fe y les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Decimos, sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Decimos, sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos, sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a hacer nuestro ofertorio, todas las preces que tenemos, las oraciones, la oración universal. Vamos a tomar estas intenciones que dijimos al inicio de la celebración y nos preparamos para ofrecerle al Señor nuestros dones cantando. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, que nuestra ofrenda te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo entero, estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre formado a tu imagen y semejanza sometiste las maravillas del mundo, para que en nombre tuyo dominara la creación. Y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los ángeles, los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana al Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos los que no han podido comulgar, hagamos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.